Sí, buen día. En este video vamos a continuar trabajando en el programa del rectángulo que habíamos abordado utilizando funciones. Recuerden que teníamos la función main, que es la que invoca a las demás funciones, que son propósito, leer dimensiones, perímetro, área y desplegar. Después definíamos las funciones que invoca main, propósito, leer dim, perímetro, área, desplegar finalmente, y al final tenemos que invocar main. Si no se invoca main, el programa no ejecuta. Vamos a, para recordar lo que hace, ejecutarlo, a ver cómo ejecuta, y notamos entonces que nos pide el programa, nos da el propósito, incluimos el ancho y el largo y obtenemos los resultados. Así que este programa está ejecutando correctamente, ¿bien? Pero queremos hacer algunos comentarios sobre el programa porque podemos mejorarlo bastante. A manera de experimento, nosotros dijimos que había que definir la regla de oro en las funciones, es definir las funciones antes de invocarlas. Vamos a hacer un experimento. Vamos a coger main, vamos a tomar la invocación de main y vamos a ponerla antes de main a ver qué ocurre. Bueno, ¿qué ustedes creen que va a ocurrir? Pues debería de darnos algún error. Vamos a ver si es correcto. Vamos a ejecutarlo y observemos a ver qué ocurre. Fíjense que nos dice que hay un error, que main no ha sido definido. Bueno, eso demuestra que tenemos que definir antes de invocar. ¿Bien? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ponemos la invocación en algún momento antes de definir la función? Por aquí ya ha sido definida main. Vamos a ver qué pasaría si la invocamos aquí en lugar de después de definir las funciones restantes. Vamos a ver qué ocurriría. Muy bien, observemos a ver cuál es el resultado. Fíjense que ha pasado lo siguiente. Invocamos main aquí y cuando se invoca main todavía a propósito ninguna de las otras ha sido invocada. Por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando llega a ejecutar main, que ya ha sido definida, se topa con algo que no ha sido, con una función que no ha sido definida. Así que en resumidas cuentas tenemos por obligación que invocar main luego de definir todas las funciones. Así que ya tenemos claro esa idea. Por otra parte, también indicamos que el orden de la definición de las funciones no ha importado, siempre que se definan antes de invocarse. Vamos a tomar la función main y sacarla de orden. Vamos a ponerla, vamos a hacer eliminarla de aquí y definirla después de la función desplegar. O sea, en lugar del principio, la vamos a definir al final. Noten entonces que la hemos definido después de definir las otras. Muy bien. Vamos a ver qué ocurre ahí. Pues, guardamos y vamos a ejecutar. A ver qué ha ocurrido. Fíjense que no hubo ningún problema. No ha habido ningún problema. Sencillamente siguió ejecutando. Así que podemos poner aquí 5, 10 y completamos el programa. Así que quiere decir que podemos poner las definiciones en cualquier orden y no se va a afectar el programa. Pero vamos a dejar main porque como la primera que se define, porque por lo general eso es lo convencional, que main sea la primera que se define. Así que la reubicamos acá y ahora la tenemos. Muy bien. Así que, ¿qué hemos visto aquí? Pues la regla de oro, definir antes de invocar. ¿Qué más hemos visto? Que el orden de las definiciones puede ser cualquiera, pero que tradicionalmente se define main primero y después se definen las otras funciones. Muy bien. Ahora, también podemos trabajar
en mejorar un poco el aspecto del output y con eso de las funciones, el aspecto de cada una de ellas, y hacer algunos comentarios al respecto. Para empezar, recuerden que debemos poner que el encabezamiento que siempre ponemos en nuestro programa, que tiene el número de estudiantes, el propósito, etcétera. Ya ustedes lo conocen. Ahora, vamos a ver, fíjense que estas funciones están desprovistas de comentarios. Es prudente poner al inicio de cada función, de la definición de la función, poner unos comentarios. ¿Qué comentarios usualmente se ponen? Pues miren, normalmente ahí se pone, vamos a poner los siguientes comentarios, le podemos hacer este pequeño recuadro. Ahí se pone la función, ¿no? Podemos poner el nombre de la función. Vamos a poner aquí lo que hace, ¿no? Podemos decir el process. Aquí hay tres palabras, lo que se llama el IPO. I, P y O. La I es de input, P de process y O de output. Vamos a poner process primero, así que esto que despliega el propósito. Entonces vamos a poner como segundo comentario el input. Recuerden que esta no recibe nada, así que el input es que nada, y el output es que nada, así que ponemos output también es nada y cerramos nuestro recuadro. Bien, así que es importante, recuerden los comentarios, especialmente cuando otra persona va a leer su programa o usted mismo lo va a leer. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un copy-paste de todos estos, así que aquí vamos a hacer aquí en leer dimensiones. La función en este caso es ¿cuál? Leer dimensiones, ¿no? Del rectángulo. ¿Qué proceso? ¿Cuál es el proceso? Lee el ancho y el largo, ¿no? ¿Qué recibe? No recibe nada y que devuelve ancho y largo del rectángulo. Muy bien, ya está debidamente. Claro, podemos también comentarla aquí, ¿no? Podemos poner aquí, por ejemplo, leer el ancho. Podemos comentar la función dentro. Y acá podemos poner como comentario leer el largo. No, ¿okay? Vamos a tomar la próxima función, hacemos lo mismo, control C, y vamos a la función perímetro, ¿no? Función perímetro. Ponemos el recuadro, función, calcula el perímetro, ¿no? Perímetro. Función perímetro, ¿no? El nombre, la función perímetro, el proceso, calcula el perímetro. Input, ¿recibe algo? Sí, recibe ¿qué? Ancho y largo. ¿Devuelve algo? Claro que sí, devuelve el perímetro. Ese es el output, perímetro. Muy bien. Sigamos entonces con la próxima función. Y estos comentarios son muy importantes y nos ayudan a tener claro nuestras funciones. La función, esta es la función área, calcula el área del rectángulo, recibe el input, el ancho y el largo es el input y el output es el área del rectángulo. Nos queda la última función, que es desplegar. Función desplegar, ¿qué hace? Despliega, ¿no? Despliega las dimensiones del rectángulo, ¿no? ¿Qué recibe? Recibe ancho, largo, perímetro y área. ¿Y qué devuelve? No devuelve nada. Muy bien. Fíjense que se ve mucho mejor ahora. Está tiene sus comentarios muy bien escritos, ¿verdad? Recuerden la importancia de los comentarios y de la documentación. Bien, así que ya hemos visto qué cosa. Recuerden siempre poner el encabezamiento, como lo hemos hecho en los otros programas,
los comentarios que ya vemos del algoritmo, y entonces cada función debe ser precedida, cada definición de la función, cada definición, por este encasillado. Ustedes lo pueden hacer como quieran, pero que tenga el nombre de la función, el proceso, o sea, lo que hace, lo que recibe y lo que devuelve. Eso lo hace ver mucho más legible y claro. Podemos todavía trabajar un poquito más, ¿no? ¿En qué podemos trabajar? Pues podemos ir viendo que cada una de estas funciones, que ya sabemos que nos trabajan bien, y elaborarlas un poco. Por ejemplo, la función propósito, pues vamos a completarla, ¿no? Vamos a decir, este programa, dados el ancho y el largo, perdón, dados el ancho y el largo de qué? De un rectángulo, calcula, perdón, calcula y despliega su perímetro y su área. Muy bien. Perdón. Aquí, muy bien. Y ahí tenemos el propósito. ¿Qué más podemos mejorar un poco? Bueno, esto está bastante bien, ¿verdad? Muy bien, esto está bien. Entonces aquí tenemos el ancho y largo, se ve bastante bien. Ok, perímetro y área. Fíjense una cosa, aquí en perímetro y área, curiosamente, noten lo que ha pasado. Hemos utilizado una variable local. Local quiere decir que es una variable que solo se conoce en la barriada de esta función perímetro. Como cuestión de hecho, los parámetros, se acuerdan que los parámetros son los que aparecen en la definición. Los parámetros y estas variables todas son locales. En otras palabras, estos serían 3 artistas o 3 personajes de ese barrio que no lo conocen en ningún, cuyos nombres son únicos ahí. A lo que iba es lo siguiente, aquí esta variable local se la pueden economizar. ¿Por qué? Porque podemos devolver variables, constantes y expresiones. Así que sencillamente podríamos eliminar esta oración y sencillamente decir que return esta expresión. Y eso va a ser lo mismo. Así que pues quizás es un poquito más compacto, más críptico, probablemente de la otra manera es mejor, pero siempre hay esa posibilidad. Lo mismo aquí, en la función área. En lugar de decir guarda este cómputo en una variable y devuelve la variable, podemos devolver el cómputo directamente. Return, y ahí está devuelto el cómputo directamente. Como dije, quizás es más claro utilizar la variable local, porque la persona el que está leyendo pues sabe lo que está pasando, ¿no? Bien, aquí vamos a mejorar un poco finalmente nuestra función desplegar, y vamos a usar formato aquí como lo conocemos, format, ¿verdad? Es importante utilizarlo. Vamos a quizás usar, ¿qué les parece? Voy a poner algo como 7.2f, ¿no? Y voy a hacer lo mismo con las otras prints para que quede todo parejo, ¿no? Claro, aquí en vez de A, aquí es que en vez de A, este va a ser que L. Lo mismo hacemos acá. En lugar de A, este va a ser P. Y finalmente hacemos acá lo mismo en el último de los prints, y tenemos ahora que usar AL. Bueno, vamos a ver cómo luce. Fíjense que hemos arreglado un poco, ¿no? Le pusimos los comentarios, no he puesto los comentarios arriba, eso los ponen ustedes, pero hemos la convención de poner antes de la definición la función, el propósito, el proceso que lleva a cabo, o sea, lo que hace, lo que recibe o el input y lo que devuelve. Muy bien, eso es muy conveniente siempre hacerlo. Y finalmente, pues hablamos un poquito sobre que pueden devolver en estas funciones que calculan algo. Claro, learning no calcula nada, ni propósito, ni desplegar, pero perímetro y área calculan una expresión y usted la puede devolver directamente sin tener que usar una variable extra. Muy bien.
Aquí vamos a ver cómo luce este. Voy a usar F5 aquí. A ver cómo nos luce ahora el programa. Bueno, hasta ahí vamos bastante bien, ¿no? Déjenme subir esto un poquito. Hasta ahí vamos bastante bien, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí 5, 10 y todo parece bastante bien, ¿no? Aquí está un poquito descuadrado, siempre eso da un problema. Vamos a ponerle aquí uno más, ¿bien? Bueno, así que ya tenemos la situación bien hecha. Bueno, por último, fíjense que la función main se invoca una sola vez. Podemos hacer algo para que el usuario decida cuántas veces quiere utilizar el programa. En otras palabras, puede ser que quiera calcular el perímetro del área de varios rectángulos. Pues usamos lo que hicimos anteriormente. Hacemos una especie de ciclo en el que se le pregunta al usuario si quiere continuar. Y el esqueleto, o vamos a decir el template, la plantilla era muy sencilla. Poníamos una variable, vamos a llamarla continuar, una variable de tipo string, la inicializamos, en este caso la voy a inicializar a la S de sí o no, ¿no? Bien. Bueno, entonces ahora hacemos ¿qué? Es un ciclo while. Hacemos que while continuar es igual a la S minúscula, or continuar es igual a la S mayúscula, para permitirle que escriba S mayúscula o minúscula. Claro, ahora main va a ser ¿qué? Va a ser parte de ese ciclo, por lo tanto hay que indentarlo, ¿no? Una vez terminamos main, recuerden que entonces tenemos que volver a preguntar si quiere continuar. Así que escribimos continuar. Recuerden que no hay que poner int ni float. ¿Por qué? Porque vamos a usar el input, y input devuelve string por default. Así que ponemos input, ¿no? Vamos a bajar aquí un espacio, una línea. Desea continuar, ¿no? Y vamos a poner entre paréntesis sí o no, ¿no? Y terminamos aquí. Aquí si quieren podemos poner después del ciclo while print gracias por usar el programa. Muy bien, vamos a ver cómo luce ahora nuestro ciclo while. Vamos a ejecutarlo. Fíjense que es lo mismo, ¿verdad? Inicializamos esta variable, que es una variable string, cotejamos. Si es claro, esto hay que hacerlo primero para poder entrar a evaluar la condición de forma que continuar tenga un valor, si no nos daría un error. Y invocamos main y finalmente volvemos a preguntar. Veamos cómo funciona. Muy bien, aquí nos dice, vamos a trabajar 5, 10, ¿no? Y nos pregunta si deseamos continuar. Luego vamos a decirle sí y vamos a poner que sea 1 y 2. Y ahí está muy bien. Así ahora no queremos continuar, pues sencillamente decimos no y ya. Muy bien. Así que recuerden que esto es muy útil para poder usar el programa cuantas veces deseemos. Así que vamos a repasar rápidamente. Hablamos un poquito sobre el orden de las definiciones. Dijimos que lo importante era que definir antes de invocar. Indicamos también que era conveniente poner estos comentarios antes del encabezamiento de las funciones. Y finalmente indicamos que también en caso de funciones que calculan algo, usted no tiene que usar variables temporeras, puede sencillamente devolver la expresión. Quizás no, es menos claro que utilizar la variable temporera. En cada una de estas funciones, por ejemplo, aquí, estas son, vamos a ver en leer dimensiones, estas son variables que se llaman locales. Eso quiere decir que cuando la función termina, esas variables desaparecen de memoria. Los parámetros son parte de las variables locales, así que tenemos dos parámetros, dos variables locales en esta función. Si la otra tercera que eliminamos hubiera sido la tercera. Lo mismo acá. Acá las variables locales son los 4 parámetros. Muy bien. Bueno, pues espero que esto le haya servido para completar los requisitos de escribir un programa con funciones, y pues nos vemos en el próximo video.